toda alabanza, todo lo creado a Él honrará, y digno es el Señor de toda la honra, recibe toda gloria por la eternidad. Luego el hombre andaba perdido en el mundo, albergando muerte en su corazón, pero vino Cristo, derramó su sangre, los lavó con ella y los perdonó, y digno es el Señor de toda alabanza, todo lo creado a Él honrará, y digno es el Señor de toda la honra, recibe toda gloria por la eternidad, y digno es el Señor de toda alabanza, todo lo creado a Él honrará, y digno es el Señor de toda la honra, recibe todo. Dios bendiga a cada uno de vosotros, hermanos y amigos. Delante de la presencia de nuestro Dios es ahora una bendición podernos encontrar listos para poder transmitir a ustedes la continuación de nuestro estudio bíblico presentado bajo la serie o el título de perseguidor a predicador, y en esta oportunidad de perseguidor a predicador parte 2. Les saluda a su servidor y amigo Jonathan Mejía, quien les ama en Cristo Jesús y le extiende la bienvenida a este su programa Biblia Abierta, ahora presentado desde las instalaciones de TV Estrella Canal 25 en esta ciudad de la entrada Copán, Honduras, y a través de redes sociales para nuestros hermanos y amigos y todos aquellos televidentes que pueden recibirnos a través de la transmisión de la www.tvestrella.org, y de igual manera a través de las cuentas en Facebook y las cuentas en YouTube como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía. Es momento de poder profundizar en la enseñanza y dar la continuidad de lo que hemos comenzado en nuestro recorrido bajo el título de perseguidor a predicador. Y vamos a continuar en esta tarde. Seguro que usted ya está muy al pendiente, ya está listo para llevar la secuencia de la enseñanza, y por lo tanto, seguro que con lápiz en mano, con su libreta o papel, y así, sobre todo con las escrituras en su mano, para que al igual que este su programa, pues también sea Biblia Abierta, que descubramos la verdad de la palabra de nuestro Dios, y sobre todo nuestra mente y nuestro corazón dispuestos para participar y poder recibir la enseñanza. Mas antes hemos de presentarnos delante de nuestro Dios a través de una oración para que pidamos a Él sea quien nos provea lo mejor de lo mejor en Cristo Jesús para el mejor de los conocimientos, y a la vez poder recibir también esa oportunidad de tener el disfrute, el gusto de la palabra de nuestro Dios en nuestra vida. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios, cada uno ahí, seguro ya la familia concentrada y congregada para poder hacerlo, aquellos que se encuentran en los negocios, aquellos que se encuentran en sus lugares de trabajo y aquellos que se encuentran con su dispositivo en mano. Seguro que el propósito es poder enriquecer el conocimiento de la palabra de nuestro Dios en su vida. Y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos presentamos delante de ti para darte las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por tu bendición, por lo que ahora es posible para con cada uno de nosotros, independientemente de la situación o la circunstancia que atravesemos. Lo cierto, oh Dios, es que en todo ello tú te has de manifestar, te has de mostrar, y nosotros hemos de comprender el designio de tu voluntad. Ahora, oh Dios, le pedimos en Jesucristo nuestro Salvador que nos ayude a poder desarrollar la continuación de esta nuestra enseñanza llevada a cabo con el propósito de conocer tu palabra. Te rogamos, Padre, que bendiga a cada uno de los participantes, tanto los que lo están haciendo ahora en tiempo real como los que lo harán en horas más tarde.
te pedimos, oh Dios, que bendigas las familias y bendigas a todas las personas que ahora son parte en el ejercicio de la obediencia a tu palabra. En Jesucristo nuestro Salvador, te oramos por ello y a la vez te rogamos por este tu servidor, para que seas tú, oh Dios, quien ayude de la mejor manera a poderse dirigir a tu pueblo que ahora escucha. En Jesús nuestro Salvador te lo rogamos. Amén. Glorioso sea nuestro Dios, que ahora tenemos la oportunidad de dirigirnos a usted, apreciable televidente, hermano en Cristo y amigo, que puede ser parte de la población televisiva que se junta a esta hora de las 4 de la tarde, entre los días jueves y los días viernes, para poder recibir la palabra de nuestro Dios desde este su programa Biblia Abierta, y a la vez poder tener un momento de profundizar en el contenido de las Escrituras a través de preciosos estudios bíblicos presentados desde esta casa de estudios televisivos. Así que ahora nos colocamos también listos para continuar nuestra serie de estudios, y en la parte inferior aparecerá la continuación para nuestro tema, como ser de predicador, de perseguidor a predicador, parte 2. Y para los que tuvimos la oportunidad el día en el estudio anterior, conocimos cómo esta persona, este gran hombre de Dios para nuestro tiempo, que como le conocemos, antes de venir a la vida cristiana, antes de venir a la vida en Cristo, antes de colocarse delante de la presencia de nuestro Dios como un obediente y temeroso a Él, primero se dedicó a una vida muy dura, muy difícil para los hermanos en el primer siglo. Fue alguien bastante dado a la persecución de los primeros cristianos. Se levantó en contra de la iglesia, en contra de este grupo de creyentes, en contra de los que profesaban la vida en Cristo, en contra de los que profesaban la fe de Jesús, y así, en fin, en contra de la iglesia. Y lo que conocimos de él en el principio es que lo conocemos o lo tenemos en las Escrituras como Saulo, pero luego vemos cómo avanzó toda su vida desde la juventud. Eso lo explicamos en el estudio anterior. Desde su juventud comenzó a hacerle la vida difícil a la iglesia, a asolar o a complicarle la vida a la iglesia. Arrastraba a los cristianos, hombres y mujeres, los llevaba a la cárcel, pedía cartas a los principales sacerdotes o los principales de su nación, con la finalidad de que se encontraba alguien que profesara este camino de Cristo. Si lo encontraba fuera de tierras judías o fuera de su jurisdicción israelita, pudiera traerle, ¿verdad?, preso a Jerusalén, y pudiera hacerle una aplicación de justicia de acuerdo a la ley que él profesaba. Pero bien, lo hemos dejado en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Nos quedamos ahí a la altura del verso 2, explicábamos hasta el estudio anterior. Y hoy, en continuidad, cuando hablamos de perseguidor a predicador, en esta segunda parte, hablaremos de el encuentro de este perseguidor, el encuentro con Jesús, el encuentro con el ser a quien perseguía. Y quiero que lo conozcamos muy bien y nos adelantemos a buscar Hechos capítulo 9. Revise conmigo a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de nuestro Dios, a la luz de las Escrituras, como debe ser estudiado y como debe ser conocido para todos los celosos de el camino del Señor. En el capítulo 9, del verso 3 en delante, tenemos la narrativa según nuestro hermano Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, y habla de este relato acerca de Saulo, más tarde conocido como Pablo, que es a quien tenemos postulado aquí en nuestro tema de perseguidor a predicador. Y este gran hombre de Dios, en su momento, cuando se encontraba en el ejercicio de la persecución contra la iglesia, cuando se encontraba desarrollando esta actividad de que el único deseo era acabar con el pueblo de Dios, era acabar con la iglesia. El único propósito que tenía en su vida, de acuerdo a lo que estudiábamos en la serie anterior del capítulo 7 del libro de los Hechos, del capítulo 8 del libro de los Hechos, y al igual del capítulo 9 hasta el verso 2, nos hemos dado cuenta que este Saulo, su único deseo era interrumpir el camino de Dios, interrumpir
el cristianismo, acabar con ellos por el gran celo que tenía para ese entonces, que era el continuar conservando las leyes o tradiciones enseñadas por sus padres, como ser el Antiguo Testamento, la ley judía o la ley mosaica. Y esto le generó tanto celo, ¿verdad? Celo religioso, que no toleraba encontrar a un grupo de personas conocidos como la iglesia, o como le llamaban ellos mismos, el camino. No toleraba que hablaran de la fe, de la gracia, no toleraron que hablara de Jesús, no concibía. El apóstol Pablo, en su condición de Saulo, no concibía la idea de que hubiese un hombre llamado Jesús de quien se predicara y de quien se debía creer, y a la vez de quien se debía de continuar en perseverancia, sino para él todo lo contrario. Era Moisés, la ley de aquel entonces, las obras de aquel entonces y sus principios como judío. Así que esto trajo muchos conflictos, muchos problemas en el inicio, pues no solo era el apóstol Pablo en su condición de Saulo, sino muchos más. Recordemos cuando escribe a los Gálatas y les dice, él aventajó a muchos de sus contemporáneos, es decir, a muchos de la secta de los fariseos, a muchos judaicos, les aventajó, que se dedicaban a lo mismo, a perseguir la iglesia, a perseguir el cristianismo. Pues en esta misión iba, cuando está rebasando, si usted revisa conmigo a la altura del verso 3, está rebasando ya límites fronterizos, está yendo más allá de fronteras, y en este momento está yendo hacia Damasco. Y lo que tenemos es cuando en el verso 3, revise conmigo del capítulo 9, Hechos capítulo 9, verso 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Por lo menos hasta aquí. Luego continuamos. Si notamos, tenemos a Saulo, que desde una vida bastante temprana, como de la juventud, comienza al ejercicio de la persecución contra la iglesia. Y lo tenemos dando sus votos para el momento de la muerte, como también dice, respirando amenazas contra ella, y todo lo que era el contenido, la finalidad de él, era poder acabar la iglesia. Ahora lo encontramos a la altura del verso 3, cuando está yendo más allá de su jurisdicción. Pero ¿qué nos ha dicho el verso 2? Nos ha dicho que ha solicitado, ha pedido para irse por la vía legal. Nótese que aún para hacer la maldad, ¿verdad? Para hacer la perversidad. Bien, se amparaba en la ley. No lo hacía de una forma irresponsable como ciudadano. No, vino y fue a los principales para poder obtener cartas, ¿verdad? Es como hablar de nuestro tiempo, por decirlo de alguna manera, como que hablemos de conseguir un pasaporte, ¿verdad? Un documento que le autorice a salir del país, pero no solamente que le autorizara a salir de la jurisdicción de Israel, sino que si encontraba a alguien con esta predicación, si encontraba a alguno con esta fe, poder traerle hasta Jerusalén. Nótese, poderle traer en calidad de prisionero, en calidad de preso, y directamente a la cárcel. Eso es lo que nos deja al ver el verso 2 y el verso 3. Ahora bien, yendo camino a Damasco con esta única finalidad, ¿verdad? En su perfil de perseguidor, entonces se llega el momento de encontrarse con nuestro Salvador Jesucristo. Y notemos cómo se celebra este momento, cómo se da esta situación. Bien, de una forma sobrenatural.
Pero el rato es que los perseguidores necesitan, los que les hacen la vida imposible a la iglesia, los que les hacen la vida incómoda a la iglesia, los que estorban o obstaculizan el camino del Señor, muchas veces se han de ver con situaciones bastante incómodas, bastante estrechas. Es más, al rato estas sobrenaturales, ¿verdad? No celebradas comúnmente, como es el caso de Saulo en su momento. Dice, le rodeó una luz de parte de Dios, le rodea una luz y le hace caer a tierra. Un resplandor de luz que viene del cielo le hace caer a tierra. Y en medio de todo esto dice, una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algo que entiende aquí el perseguidor, o por lo menos algo que se le deja oír, es que a quien perseguía en realidad no era a ese grupo de cristianos llamado la iglesia. No era ese grupo de hombres y mujeres que venían del judaísmo y se convertían al cristianismo, o que venían de los gentiles, ¿verdad? Es decir, de la adoración a sacrificios o adoración a dioses y se convertían a Jesús. No en realidad era una persecución contra ese grupo de personas. No era en realidad haciéndole daño solamente a los cristianos, sino en realidad le deja ver la voz de parte de Dios, le deja ver a quién es que está persiguiendo. Y dice, ¿por qué me persigues? La voz le dice, Saulo, Saulo, y cuando lo encontramos el nombre escrito 2 veces, así de esta forma seguida, lo que nos representa o lo que nos da a conocer es un llamado de atención. Quiere cautivar nuestra mirada. Quiere detenernos a que nos concentremos en que alguien nos está llamando. Y por eso dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, ¿hay alguna razón? ¿Te he hecho algo? ¿Por qué el interés de acabar con mi nombre? Lo sufrían los cristianos, pero en realidad a quien le estaban haciendo la vida difícil, a quien estaban obstaculizando, a quien estaban estropeando, Jesús se lo deja ver en la revelación, en esta voz o en este llamado, y le dice, ¿por qué me persigues? O sea que más que incomodar a los cristianos, más que incomodar al pueblo de Dios en aquel entonces, más que incomodar a los creyentes en Cristo Jesús, era estar persiguiendo a Jesús, como así es hasta el día de hoy. Es posible que los cristianos nos encontremos en situaciones incómodas a raíz de algún Saulo o a raíz de alguna Saulo, pero en realidad no solamente es con nosotros, no es con ese grupo, sino más bien contra Jesús. Se está yendo contra Jesús. Y luego también en el verso 6 en delante nos data cómo él, cuál es la forma en que él experimenta este encuentro. Y en primera instancia tenemos ahí, situaciones fisiológicas o situaciones físicas, como ser, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Notemos aquí cómo nos damos cuenta, cómo en realidad cambia totalmente, y nunca lo hemos visto anteriormente. En los capítulos anteriores no registramos al apóstol Pablo, o no lo registramos en su condición de Saulo, por lo menos respetando a Jesús o respetando su nombre, mucho menos llamándole Señor. Es hasta esta altura, en este encuentro, donde dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe? Independientemente de cuánto luchamos contra el nombre de Jesús, de cuánto nos oponemos, de cuánto obstaculizamos su crecimiento, su avance, su desarrollo, habrá un momento en el que reconoceremos, lástima el precio que muchas veces debe pagarse o se tiene que pagar. En este caso, a veces es necesario recibir algunos, podemos decirlo así, de una forma popular, debemos recibir como toquecitos fuertes de parte de Dios para que nos haga experimentar, para que nos haga reaccionar, para que podamos tener el momento de reconocer que Él es nuestro Señor. Tanto que Él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
En primera instancia hemos de descubrir qué significa o a qué se refiere cuando se encuentra la palabra Señor en el lenguaje bíblico. Está hablando que es la autoridad. Está hablando de que es el que tiene la potestad. Esto representa la palabra Señor en el lenguaje bíblico. Pero además de ello, también nos dice que en pregunta, Saulo dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? No te se está poniendo a la disposición. Ahora está diciendo, queda merced de Jesús en qué dirección llevarlo, hacia dónde lo va a dirigir, con qué propósito se le ha presentado o se le ha aparecido. ¿Cuál ha sido el propósito de que tengan ese encuentro? Y es aquí cuando está a punto de dar un cambio bastante trascendental, bastante grande, porque es aquí donde está previo a convertirse de perseguidor a predicador. Y conozcámosle un poco más, tanto que la condición en la que queda, bueno, después de que diga, ¿qué quieres que yo haga? Bien, comenzando Jesús, lo que narra el hermano Lucas en el libro de los Hechos, es que le dice, levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabe? Era el momento en el que en el que Jesús, en la revelación, podría explicarle todo. Seguro que hubo mensaje, hubo profundidad en ello. Lo digo por lo que más tarde el apóstol presenta, cuando escribe a las iglesias, cosas que acontecieron en ese momento de la revelación, del cual Lucas no describe todas. Pero entre ellas está el levántate, según el verso 6, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bien, a la altura del verso 7 dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, es decir, maravillados, pero a la vez esta palabra se traduce por confusos, es decir, alguien que no sabe qué hacer, ¿verdad? Es inexplicable lo que estaba pasando. Simplemente una luz los rodea, una luz hace caer a Saulo. Luego pueden tal vez escuchar lo que diga Saulo, mas sin embargo no podrán escuchar lo que diga la voz, no podrán ver nada. No podrán ver nada en relación a la presencia o la manifestación de Jesús. Mas sin embargo pueden ver todo lo que está sucediendo o aconteciendo con Saulo. Lo podemos ver por lo que dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Respetando el texto, oyendo la voz, testigo de que sí habló, sí hubo una voz, más que la de Saulo. Dice, pero no vieron a nadie. Ahí el único que está experimentando en sí, de una forma sobrenatural, es Saulo. Y dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bien, una vez estando ahí en Damasco, no olvidemos cuál era su misión, a qué se dedicaba, cuál era su oficio por profesión. Y como lo decíamos en el estudio anterior, ¿sabe? Lo dejamos en la categoría de un perfecto asesino de cristianos. Porque como vuelvo a repetir, Saulo no mataba a cualquiera. No, mataba solamente creyentes, solamente cristianos. Su misión era acabar con el cristianismo, acabar con la iglesia. Así que a cualquier otro podía perdonarle la vida y dejarlo en mejores condiciones, menos a alguien que profesaba la vida en Cristo o la vida cristiana. Y por esta razón se presenta en el verso 10, cuando dice, habían entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Es el primer cristiano que se va a experimentar seguido, note, es el primer cristiano que se va a experimentar seguido al encuentro del apóstol Pablo o de Saulo con Jesús. Es el primero que lo va a ver por lo menos un poco golpeado o detenido o amonestado, bastante amonestado diría yo, por Jesús.
Después de la revelación es a quien es con quien tiene su encuentro, con este hombre de Dios, con este gran siervo de Dios, encontrado en este lugar llamado Ananías. Revise muy bien el verso 10 cuando dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Bien, hasta aquí, hasta el versículo 8, bien, lo estamos viendo como el hombre que su única finalidad era perseguir la iglesia para darle fin. Pero ha sucedido algo maravilloso. Se le ha aparecido a nuestro Señor Jesucristo en revelación y ha habido ahí un encuentro que va más allá de una ligera o simple explicación por parte de nosotros. Para continuar en la misma, lo que dice es, en ese lugar de Damasco se encontraba Ananías. Y viene Dios y tiene que hacer un trabajo con Ananías. Y revise esto, porque esto de saber de este perseguidor, porque escuchar hablar de Saulo, porque mencionar a Saulo, ¿sabe? Sonar ese nombre entre la hermandad, en el cuerpo de Cristo, mencionar esto en la iglesia, que la iglesia mencionara su nombre, eso era temible. En realidad nadie quería saber nada en esos momentos, seguramente. Pero dice, viene Dios, viene el Señor y se le aparece a Ananías. En el verso 10, revise conmigo a la luz de la Biblia, dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Revísese que era el nombre de la calle. Está con letra inicial mayúscula. Dice, a la calle que se llama Derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. En casa de Judas. Este es otro Judas, no Judas el Iscariote. Y dice, a Saulo de Tarso. Porque he aquí él ora. Oiga esto. Porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque el instrumento escogido me es este. ¿Quién es este? Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por lo menos aquí luego continuamos. Notemos, estamos ahora en la parte donde el perseguidor es sometido a hacer la voluntad del que perseguía. Es sometido a hacer la voluntad del que perseguía, pero antes se ha colocado él a la merced del perseguido, que en este caso es Jesús. Porque recordemos que él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si nota, bueno, hasta el versículo 8, lo único que él dice, ve, levántate y se entra en Damasco. Pero ahora Dios hace otro apartado, porque ahora necesita aparecerse al siervo que tiene en Damasco. Y el siervo que tiene en Damasco se llamaba Ananías, un gran hombre de Dios en aquel momento, de mucha fe, de mucha espiritualidad, pero también tenía algo que pensar con respecto cuando escuchaba hablar del nombre o mencionar el nombre Saulo. Sabía de quién estaban hablando. Sabían que estaban hablando del verdugo. Sabían que estaban hablando del hombre más temido por la fe cristiana. Seguro que encontramos en la palabra de Dios muchos que superaron esta situación y le hicieron frente. Pero también pudo haber una buena parte que su miedo lo quebrantó, lo debilitó
y los defraudó como para no continuar la vida cristiana. Y para que notemos, estamos hablando de la condición o la posición de un hombre de Dios. Por la forma en que lo presenta, lo imagino sin irrespetar el texto bíblico y sin colocar palabras mías en la palabra de Dios, pero lo veo como el hombre que Dios tiene ahí. Eso me da a entender el verso 10. ¿Sabe? Este discípulo llamado Ananías responde a Dios en oración, en la visión, en medio de la visión, y le dice que él ha sabido, que él ha visto, ha oído acerca de este hombre llamado Saulo de Tarso. Revíselo conmigo a la altura del verso 12. Le dice, Saulo ve un hombre llamado Ananías en la visión. Y todavía Jesús, explicándole a Ananías en la visión, le dice que Saulo lo ha visto en visión. Pero la respuesta de Ananías en ese momento, en el verso 13, dice, Señor, le dice, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Qué había escuchado de él? Cuántos males ha hecho a tus santos, es decir, a los cristianos o a los convertidos a Cristo en Jerusalén. Pero no solamente había escuchado eso, también había escuchado, le dice, que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Tiene autoridad para meter a la cárcel, para arrastrarlo, así como lo hemos leído en el capítulo 7, el capítulo 8 y parte del capítulo 9 hasta ahora. Y luego le dice en el verso 15, su poder o su autoridad trasciende tanto que tiene autoridad e incluso para ir fuera de Jerusalén. Así que le dice, ¿a quién me estás mandando? Es como que Ananías está diciendo, ¿a quién me estás mandando, Señor? ¿Te estás dando cuenta de quién me estás diciendo? Me estás hablando del hombre que persigue tu nombre, del hombre que no quiere saber nada de ti, y que de paso nos la ganamos los que nos dedicamos a profesar tu testimonio. Los que decidimos entregar tu vida a ti, nos vemos en sacrificio, en incomodidades, nos vemos en peligro por este hombre. Y ahora tú me dices que lo reciba. Tratando de traducir un poco lo expresado por Ananías. Y dice, en este momento, cuando le habla de que tiene autoridad, de que se puede llevar a cualquiera que encuentre invocando su nombre, es decir, predicando en su nombre, Dios responde de la siguiente manera, o Jesús responde de la siguiente manera a Ananías en el verso 15 y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Sí, estuvo perdido un montón de tiempo haciéndole de perseguidor, complicándose la vida, complicándose la existencia, haciendo lo que no debía hacer, supuestamente entendido, inteligente, astuto, sabio, poderoso, muy recto en su judaísmo y en su condición como fariseo. Pero lo cierto es que en todo esto, al final, instrumento escogido me es este. Este yo lo necesito de este lado ahora. Ahora lo necesito como parte de los perseguidos. Ahora como parte de los que sufren persecuciones por mi nombre. Lo iba a llevar Jesús, a amarle tanto, a entregarse tanto por él, que ahora sabrá lo que significa ser perseguido por la causa de Cristo. Y seguir este camino sin poder decir que no, aunque se le estén viniendo asuntos encima. Y es de esta manera que Jesús sostiene en la visión ante Ananías. Es como Jesús sostiene una conversación por medio de visión.
Allá con el apóstol Pablo a través de una revelación, aquí a través de una visión, donde Ananías solo le dice que si es el mismo Saulo, del que han escuchado toda su vida, del que sabe lo difícil, lo cruel, lo abominable que es, porque su característica principal es perseguir cristianos. Pero ahora Jesús le ha dicho, instrumento me es este. Y no cualquier instrumento. Revíselo conmigo en el verso 15 del capítulo 9, cuando dice, instrumento escogido me es este. Y tengo con él 3 grandes proyectos, 3 grandes propósitos que cumplir. Luego más tarde el apóstol Pablo, ya en su condición de apóstol, ya en su condición de predicador, ya en su condición de mensajero, en su condición de enviado, cuando ha entendido el propósito de Dios en su vida, se lo dice a los Gálatas. Y cuando se dirige a los Gálatas, le dijo que desde el vientre de su madre había sido apartado para el ministerio del evangelio, es decir, para la predicación del evangelio. Bien, lo dijo en ese momento cuando ya entendía todas las cosas. Mas sin embargo, toda su juventud y parte de su adultez la ha vivido persiguiendo a la iglesia. Ha vivido con el perfil de perseguidor. Eso nos enseña algo. No importa cuánto andemos y cuánto vaguemos. ¿Sabe? Cuando Dios nos concedió la oportunidad de la vida, se trazó propósitos. Asuntos para los cuales podríamos nacer. Que usted y yo le hemos dado otro giro u otro rumbo a la historia. Bueno, ese es otro asunto. Pero no es eso lo que Dios se ha planeado en él. Por esa razón, cuando le escribe a los Gálatas, les dice que desde el vientre de su madre fue apartado para esto. Pero ahora va a ser el momento de inicio para que cumpla los propósitos con los cuales Dios lo diseñó cuando estaba en el vientre de su madre. Y por eso, a la altura del verso 15, tenemos 3 grandes proyectos de parte de Dios para este perseguidor, para este que ahora todavía está calificado y postulado en esta posición de perseguidor. Dice el verso 15, revise conmigo, dice, lo necesito como instrumento, es pieza clave, pieza útil, lo necesito a él, en la condición de los que mencione mi nombre y que se coloque de este lado, en el lado de los perseguidos. Ahora él le iba a tocar, pero cumpliendo este ministerio. Número 1, en el verso 15, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es decir, de ese grupo a los que Dios no les había dado palabra. Recuerde que el celo del apóstol Pablo en aquel entonces, en su condición de Saulo, consistía en cuidar las tradiciones de la ley judía o de la ley mosaica. Y ese era todo el asunto, ¿verdad? Respeto a la ley que había dado Dios a través de Moisés para Israel, exclusivo y absolutamente para Israel. Toda la gama de mandamientos y enseñanzas concentrados o encontrados en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. El primer testamento o el primer pacto con el que Dios trató con la nación de Israel, que luego lo abolió, lo anuló, lo canceló en la cruz, según Colosenses capítulo 2, verso 14. Así que nadie podía hablar de la gracia, nadie podía hablar de la fe, nadie podía hablar de un nuevo pacto, nadie podía hablar de Jesús. Bueno, por lo menos delante de Pablo no. Entonces, ¿cómo traer a los gentiles? Si eso no se veía, que un judío pudiese hablarle a Dios de los gentiles. Primero por sus diferencias, pero segundo porque los gentiles estábamos sin Dios y sin ley en el mundo. Pero esa es la bendición de que Jesús haya venido. En su cuerpo, en su sacrificio, ambos pueblos hemos venido a formar un solo. Y ahora no existe esa diferencia. Y por esta razón, dice, vas a hacerme instrumento para llevar mi nombre
Es como decir, para hablar de mí, para llevar mi mensaje, para llevar mi palabra a los gentiles, a esos con los que nunca he tratado, a los que hasta ahora beneficio, pero a través de Jesucristo, a los que ahora tienen beneficio, pero por mi nombre, le dije Jesús. Como decir, les va a hacer hablar de mí a los que nunca habían escuchado palabra de Dios. En este caso, nosotros los gentiles. Es el predicador para los gentiles. Pero también es el predicador para quien más. Revisa el mismo verso 15. Vas a llevar mi nombre ante la presencia de reyes. Y por eso es que vemos de la línea apostólica a los que encontramos hablando cara a cara con gobernantes, con reyes, con palestras de eminencia, pues es el apóstol Pablo. ¿Sabe? No que otro no lo haya hecho, pero registrado con propiedad, con seguridad, es a quien encontramos ante muchos reyes. Y dice, y además de los reyes, también dice, llevarás mi nombre a los hijos de Israel, a los que ahora se dedican a perseguir. También ellos van a ser parte de la población a la que debes evangelizar o a la que debes predicar. ¿Cómo le hará después? Bueno, no sé. Pero el asunto es que desde la perspectiva de Jesús, en palabras a Ananías, le dice, este es el trabajo que me va a hacer este instrumento. Este que ahora me persigue, eso es lo que va a venir a hacer. Tengo 3 grandes ministerios para él. Que lleve mi mensaje a los gentiles que no han sabido de mí por toda su vida. Que lleve mensaje a los reyes o ante reyes y que lleve mi mensaje a los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es como decir, ahora va a aprender, ahora va a saber qué significa sufrir por mi nombre y no poderme dejar y no poderme abandonar. Porque llegó a amarlo tanto que aún todo esto que tenía, que le era derecho, que le era renombre, cuando le escribe a los filipenses les dice, todo lo tengo por basura. Y se refería a todo este conocimiento y a toda esta preparación, a toda esta formación como judío, como fariseo. Luego dice, lo tengo por basura para darme a Cristo. Esto es verdaderamente estar entregado. Y luego dice, en el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Bueno, no me quiero imaginar, tampoco lo dice el texto, pero seguro que al rato iba bastante confortado. Pero dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te pareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No me quiero imaginar la hermandad ahí también. Pero seguro que mientras podrían haber algunos escépticos, es decir, algunos como no entendiendo, seguro que también habían unos que confiaban mucho y sabían que Dios podía hacer grandes cosas. Y dentro de ellas es que el corazón de un perseguidor se podía volver un corazón de predicador. ¿Qué tanto? Ahora Pablo con el Espíritu Santo en su vida, pero note cómo. ¿Sabe? Dice, tomando la decisión, fue bautizado. Ahora entiendo por qué le dijo que tenía que llegar para saber para que se le dijera lo que tenía que hacer. Muy Saulo, muy apóstol, lo conocemos después, pero tuvo que pasar por las aguas del bautismo. Tuvo que recibir el bautismo de Jesús. Tuvo que bautizarse en el nombre de aquel que perseguía. ¿Sabe? Esta es nuestra segunda parte. En nuestra tercera parte veremos en nuestro tema de perseguidor a predicador. Lo trataremos a partir de cuando se presentaba ante los grupos de hermanos, cuando se presentaba ante la iglesia, cuando se presentaba ante los cristianos, y ahora en la condición de convertido, de arrepentido, de bautizado, y ahora en la condición de hermano. Lo conoceremos en nuestra tercera parte. Primero Dios, en nuestro próximo estudio bíblico, presentado en este su programa Biblia Abierta, bajo el título de perseguidor a predicador,
parte 3. Mientras tanto, vamos a disfrutar de un segmento de la palabra de nuestro Dios, de la Biblia, en 60 segundos. Esta es la primera carta a los Corintios en 60 segundos, con 437 versículos divididos en 16 capítulos. Primera de Corintios es una carta escrita a una iglesia inmadura. Esa falta de madurez se expresaba en distintas formas, incluyendo divisiones en la iglesia, inmoralidad, abusos en la cena del Señor, un énfasis en los dones milagrosos, confusión en el culto y otro problema más. Pablo enfatiza que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos la tiene que edificar. Dice que la disciplina es esencial dentro de la iglesia y que el orgullo y la disensión la pueden destruir. Como hizo en Romanos, Pablo destaca el rol del Espíritu en la vida de la iglesia. Es la primera carta a los Corintios en 60 segundos. Él creó la tierra, Él creó los cielos, y con mucho esmero al hombre creó. Él le dio la vida. Bien, y así es como hemos abordado nuestra segunda parte en esta nuestra serie de estudios titulada o bajo el título de Perseguidor a Predicador, parte 2. Primero Dios, nos veremos en punto de las 4 del día jueves, como también en punto de las 4 del día viernes, en la próxima semana, continuando con esta serie de estudios titulado de Perseguidor a Predicador, ya en parte 3, cuando tenemos a Saulo presentándose ante los grupos de hermanos, ante los grupos de la iglesia del Señor establecidas en el primer siglo, acabado de salir de esa vida de persecución contra ella, pero ahora queremos ver a Saulo cómo se esforzaba y cómo se presentaba ante los hermanos, pero a la vez también cómo era recibido por algunos. Y seguro que hoy también hemos aprendido, porque cada uno de nosotros podremos haber estado experimentando las condiciones como un Saulo antes de venir a Cristo. Y eso nos enseña una vez más, no importa la condición en la que nos hayamos encontrado, cuando hemos de cumplir los propósitos de Dios, le somos instrumentos útiles, con proyectos específicos para llevar así a cabo su obra. Eso es lo que hemos aprendido a la altura del capítulo 9 del libro de los Hechos en la vida de Saulo. Así que le invito para un próximo estudio bajo este título de Perseguidor a Predicador, parte 3. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Toda alabanza, todo lo creado, a Él honrará, y digno es el Señor de toda la honra, recibe toda gloria por la eternidad. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron hechas, Y digno es el Señor de toda alabanza, todo lo creado, a Él honrará. Y digno es el Señor de toda la honra, recibe toda gloria por la eternidad. Y digno es el Señor de toda alabanza, todo lo creado, a Él honrará. Y digno es el Señor de toda la honra, recibe toda gloria por la eternidad. Gloria, gloria,
por la eternidad. Gloria, gloria, por la eternidad.